Después de hablar de manera general el detrás de cámaras de cómo se hizo Saint Seiya y cómo es que llegó al resto del mundo, ha llegado el momento de hablar de su historia y evaluar su narrativa en este video, donde hablaremos de la saga clásica de Saint Seiya. Capítulo 2. La saga clásica. Aquí nos centraremos en analizar la historia, el contexto y los paradigmas presentados en la obra de Masami Kurumada, tanto en el manga como en el anime, sin entrar tanto en los detalles de las diferencias que hay entre los mismos, ya que es algo que miles de canales en YouTube han hecho. Solo haremos pequeñas menciones de ser necesarias. Sin más aclaraciones, empecemos. Todo empieza con dos turistas admirando una antigua construcción griega. Pero estando lo más relajados, oyen un estruendo que para ellos sonó como si fuera un trueno. Resulta ser un chico caído del cielo y con heridas tan graves que pareciera haber estado luchando. Los turistas, con las mejores intenciones, tratan de auxiliar al chico, pero son ahuyentados por la presencia de una figura amenazante. Ellos se van sin mirar atrás, pero cuando vuelven no encuentran al chico ni a la silueta amenazante. En su lugar hay un cráter enorme. Al buscar respuestas en un pueblo cercano, un sacerdote les informa de los caballeros de Atena y posiblemente sea el entrenamiento de un aspirante caballero lo que presenciaron. Al principio los turistas no toman en serio la respuesta del sacerdote, pero no tienen más remedio que aceptarla. Así es como la historia de Saint Seiya abría, mostrando el entrenamiento de su protagonista a la perspectiva de alguien con nula información de lo que está pasando, clara referencia al nuevo lector que está a punto de conocer el universo de Saint Seiya, y dando una breve explicación de los conceptos que se estarán manejando en la obra. Una presentación simple pero ideal. Después de todo esto sigue la parte que ya todos conocemos, donde Seiya pelea contra Cassius por la armadura de Pegaso, resultando victorioso y digno de esa armadura, no sin antes encontrarse con un personaje que está muy aventurado en hacerle la vida imposible a Seiya por un pasado que hay entre estos dos y cuyo pasado será relevante más adelante en la trama. Cuando Seiya llega a Japón nos damos cuenta que él y otros niños fueron enviados a conseguir dichas armaduras hace tiempo por alguien llamado Mitsumasa Kido, y que su nieta Saori Kido está organizando un torneo galáctico donde él y otros chicos que regresaron con armaduras se batirán a duelo por la adquisición de la armadura dorada, la más poderosa armadura que hay entre todos. Y no es un secreto que en la industria de los shonen, los torneos de peleas son el mejor método para introducir personajes y o desarrollarlos. Bueno, Kurumada no pierde el tiempo e inmediatamente nos presenta un torneo donde introduce a los demás personajes de esta historia: Shiryu, Yoga, Shon, Saori y demás personajes secundarios, mostrando sus personalidades, habilidades y armaduras a flor de piel, además de un breve vistazo a las peleas tan descomunales que veríamos en esta historia por parte de Shiryu y Seiya. Y como es común en los shonen, los torneos serían interrumpidos por un enemigo acérrimo, y en este anime no es la excepción. Se nos presenta a Ikki, quien puede ser considerado el primer gran villano de la historia, robando gran parte de la armadura dorada acompañado de otros allegados, nombrados como los Caballeros Negros, aunque no logran conseguir toda la armadura, y es donde retan a los demás Caballeros de Bronce por toda la armadura, usando una dinámica que sería como la amalgama de peleas que Kurumada usaría en esta historia, es decir, ir avanzando en el camino para encontrarse con algún enemigo. Los Santos de Bronce lograrían acabar con todos los Santos Negros, encarando a Ikki en lo que sería como una lucha de ideales. Al final, Ikki se lograría redimir, pero pagando un alto costo. Y originalmente esta era toda la historia de Saint Seiya. Prueba de ello es la armadura dorada y su aspecto tan raro y tosco comparado al resto de sus compañeras. La cosa es que Kurumada no tenía planeado seguir esta historia, pero gracias al éxito que nunca se imaginó, su editorial y Toei le exigirían alargar la historia, y es donde agregó elementos como los que serían Atena, su armada y el expandir las intenciones del santuario.
teniendo aquí su introducción los Santos de Plata. Aunque también en esta parte de la historia empezarían a tener los pequeños cambios o contradicciones entre el manga y el anime, este último adhiriendo cosas completamente exclusivas a su canon, como diferentes personajes o acontecimientos. Pero yendo a la historia que nos interesa, cuando se nos presentan a los Caballeros de Plata, quienes al igual que los Santos de Bronce son parte del ejército de Atena, aunque siendo un poco más poderosos en cuanto a fuerza, nivel de cosmos y armamento, teniendo una pequeña dinámica de depredadores cazando a su presa por órdenes del santuario. La razón de eso se nos diría con la revelación de que Saori Kido es la reencarnación de Atena en la actualidad, cosa que el santuario no acepta y la considera como una impostora, lo que ocasiona toda esta disputa donde los Santos de Bronce se ven involucrados por ser considerados por el santuario como aliados de la impostora y por ende traidores. Hablando de manera analítica, los Caballeros de Plata no son el peso más fuerte de este anime e historia, pues no presentan situaciones tan interesantes, de no ser por excepciones como tal vez lo son Misty de Lagarto, Argol de Perseo, Marien de Águila, la maestra de Seiya y Shaina de Ofiuco, que los Santos de Plata quedarían olvidados a más no ser. Lo más rescatable de todo esto sería el desarrollo para que Seiya, Shiryu, Yoga, Shon y un renacido Ikki de Fénix lleguen a seguir a Atena Saori, todo encaminado al más destacable y por lo que muchos conocen Saint Seiya: las 12 casas. Pero para hablar de las 12 casas hay que conocer el contexto de una pequeña historia dentro de Saint Seiya. En un pasado no muy lejano, el regente del santuario trataría de matar a la reencarnación de Atena, pero es detenido por Aioros, quien descubre que el regente es un impostor y huye con Atena en brazos, pero el falso patriarca lo incriminaría dándole caza por el santuario, haciendo que este muera, pero la bebé llegaría a manos de Mitsumasa Kido, adoptándola y educándola como Saori, su nieta. Pero aún muerto, la memoria de Aioros como traidor quedaría viva en el santuario y las consecuencias recaerían en su pequeño hermano Aioria, quien generaría recelo y, queriendo desligarse del nombre de su hermano, cumpliría las órdenes que el patriarca y el santuario le ordenaría como tal. Pero todo lo que había ignorado y repudiado por años le caería en cara en su encuentro contra Seiya, cuando este portaría la armadura dorada de su hermano y ve como este protege a Saori, por lo que le lleva a preguntarse lo que nunca se preguntó. Hermano, ya sé que tú no fuiste un traidor. Tú estás luchando por el bien, incluso después de muerto. Es esta lucha de ideales en Aioria lo que sería a grandes rasgos el arco del santuario. Una lucha de ideales de ver cuál es la verdadera justicia del mundo, si la ley del más fuerte o el amor y la comprensión que muy a su manera ofrece Atena. Y realmente no tengo mucho que expresar aquí, ya todos sabemos los sucesos de esta saga. Hieren a Saori y para salvarla los Santos de Bronce tienen que recorrer las 12 casas con un guardián en cada una que les puede permitir el paso o impedir que rescaten a Atena, revelando el falso patriarca en el proceso. La verdad, cualquier dato que quisiera incluir en esta sección no sería ninguna novedad, puesto que ya todos conocemos de inicio a fin lo que es el transcurso de las 12 casas. Tal vez el único detalle que me gustaría incluir es el desarrollo que Yoga presenta en esta parte, pues el enfrentamiento que tiene con su maestro en las 12 casas es tal vez el mejor enfrentamiento que hay aquí, tanto por el sentimentalismo y la tragedia que aborda en esta pelea, algo que no se reflejó muy bien en el anime al tener a Crystal como el maestro de Yoga y haciendo que la relación de Camus y este último sea como el maestro de su maestro y por ende también es su maestro, que la hora la verdad es que no da muchos frutos en el enfrentamiento. Pero no hay duda de que el desarrollo y la conclusión de este arco son más que memorables, a tal punto que igual afectarían a posteriores sagas de esta historia. Acabando ya con la saga del santuario, empezaría su primera batalla contra los dioses en la saga de Poseidón. Saga que por asomo no es ni la mejor sino bastante olvidable.
salvo por algunos personajes como es el caso de Kanon y el que sella Shiryu y Yoga por tener armaduras doradas, es lo que hace que esta saga no sea un relleno sin más, y es que posee elementos interesantes como Eo de Esla y su batalla contra John, donde cada parte de su armadura refleja un ataque que puede usar su portador y que cada vez que es destruida es parte de la armadura, es un ataque menos a su repertorio, haciendo que cada parte de dicha armadura sea totalmente importante. Además que la cadena de Andrómeda puede aprender de los ataques recibidos y crear defensas para repeler, haciendo posible la leyenda de que un mismo ataque no funciona dos veces contra un caballero o santo. O qué tal Casa de Liumnades, que no es un guerrero experto en combate, pero sí experto en el engaño, creando ilusiones para atacar a sus enemigos con la guardia baja. Conceptos muy geniales, pero estando en esta batalla pasan sin pena ni gloria. En síntesis, la batalla de Poseidón se resumiría en que secuestran a Saori, se meten en problemas para salvar a la Tierra, pero atentando contra su vida. Los Santos de Bronce van a su rescate y para llegar a ella tienen que pasar por varios enemigos, llegando al límite, pero por medio de telepatía, Athena les echa porras y logran derrotar a su adversario, para llegar con el enemigo final, quien es el hermano del falso patriarca de la anterior temporada, y quien maneja los hilos de Poseidón, y a partir de esto, el enfrentamiento final contra Poseidón pasa sin pena ni gloria, aunque en el anime hay un arco de relleno en Asgard muy querido por los fans, casi con la misma dinámica que posee la saga de Poseidón, pero con un mejor desarrollo en cuanto a personajes y que le da un mayor apoyo a la saga de Poseidón. Pero el hecho de que no se ve tan impactante una primera batalla entre los dioses de manera canónica como tal, es algo que se siente totalmente desperdiciado. Es más, ni siquiera los dorados actúan en esta batalla, algo que recibiría una justificación más adelante, pero eso no quita las ganas de querer verlos contra las fuerzas de Poseidón. Algo que sí se vio relativamente poco en el manga, pero que no rellena las expectativas, caso que no se vería en la saga de Hades. Esta vez agarrando la batuta los Santos Dorados. Y al referirme a los Santos Dorados, me refiero a todos los Santos Dorados, tanto a los caídos como a los leales a Athena. Todo comienza con la llegada de alguien misterioso a la casa de Aries con la compañía de Santos resucitados, quienes se enfrentan con Mu, el guardián de esa casa. Algunos logran pasar la casa de Aries, haciendo la dinámica de los caballeros leales a Athena, persiguiendo a los santos traidores a través de las 12 casas. En este pequeño subarco, los Santos de Bronce quedarían en segundo plano, al menos por esta parte, ya que al entrar a las fauces del inframundo inspirado en el infierno de la novela de Dante, aquí encararían los Santos de Bronce al dios Hades y a toda su hermana. El detalle aquí es que el enemigo resulta ser quien menos lo esperan, pero por cuestiones de spoilers no diré mucho, más que es un elemento más que nada forzado, ya que dicho momento no posee tanta construcción como para hacerlo tan impactante. Pero gracias a Athena, literalmente, es que esto dura muy poco y la batalla se transporta a los Campos Elíseos, no sin antes un gran sacrificio. Todo para acabar con el verdadero espíritu de Hades de una vez y para siempre, no sin antes pagar un pequeño precio a cambio. En síntesis, esta es la historia clásica de Saint Seiya. Posee una estructura interesante ya que cada saga se puede dividir en 3 subarcos o capítulos. Por ejemplo, la saga del santuario podemos dividirla el capítulo de los Santos de Bronce, el capítulo de los Santos de Plata y el capítulo de los Santos Dorados. Inclusive en la saga de Hades, el anime o las ovas nos dan esta estructura con el capítulo del santuario, el capítulo del infierno y el capítulo de los Santos Elíseos. Pero sorprendentemente, la saga de Poseidón no posee esta forma o es difícil hallar la manera de dividirla en 3 partes como a sus anteriores sagas, por lo que esta saga sí se ve demasiado desapegada a lo que fueron
su antecesora y su predecesora, habiendo tantos elementos de Kurumada como elementos mitológicos que se pudieron haber usado en esta batalla. Esta saga resulta simple, pero curiosamente hay un detalle con esta misma del que me gustaría hablar, pero en otro video. Y bien, aquí acaba mi review de la saga clásica de Saint Seiya. Espero que el video les haya gustado y si es así nos vemos en un próximo video para hablar de los spin-off que tiene esta franquicia en su haber. Hasta luego. Y dime, ¿alguna vez has sentido el poder del cosmos?